Y como bien decíamos, ¿no? O sea, en esto de qué papá y qué mamá le devolvemos a la familia, ya que este formato, digamos, tiene esto de no interactuar, sino preguntas al final, vas a ver que esta presentación tiene varias preguntas que te voy a ir haciendo, así que estaría buenísimo que en el chat vayas contestando en base a tus sensaciones, ¿no? Porque son preguntas que hablan de tu historia prácticamente. Alguna cosita en lo personal, digamos, tiro un poquitito para atrás. Alguna pregunta para si alguien no dice, bueno, ¿quién será esta persona, no? Soy el CEO de Flixplay, que es una organización justamente que trabaja en la felicidad laboral. Soy el VP de Argentina en esto llamado Felicidad Laboral, que DIRFE tiene una agrupación, digamos, basada en difundir estos conceptos. Y lo más conocido en el tiempo, he sido el coach de Boca Juniors, si te gusta el fútbol. El semestre pasado hemos tenido la suerte de salir campeones y he tenido la suerte de participar ahí trabajando con el equipo. Una de las frases que más me gusta para transmitirte es: si puedes hacer feliz a alguien, hacelo, ¿no? El mundo necesita más de eso y ojalá que después de estas charlas y este gran trabajo que está haciendo TP, podamos ser todos un poco más felices. En el 2016 recibí un premio de la Comunidad Vista, ya el mejor expositor, y hay varios videos ahí dando vuelta en las redes por si querés ampliar alguno de estos conceptos. Pero sí, lo que queremos ir a esta pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué padres y qué mamás le devolvemos las empresas a sus familias? Y vamos a empezar con esto de preguntarte a vos. ¿Cómo volvían tus papás del trabajo? Acordate cuando eras chico, ¿no? Cuando eras chica. ¿Volvían contentos? ¿Volvían bien? ¿Volvían felices? ¿Qué recuerdo tenés vos de tu niñez, del regreso de tus papás a tu casa? Ya que antes te acordás que no estaba el mundo virtual, ¿no? Que era exactamente la presencialidad lo único que había. Y seguramente tenés una sensación, si tenían ganas de jugar con vos, si tenían ganas de escucharte, si estaban realmente malhumorados o no. Y ahí tenés una buena primera pregunta para empezar a responder. Y la pregunta para vos ahora, ¿no? ¿Cómo volvés vos hoy del trabajo? ¿Cómo llegás al trabajo? O si trabajás en casa, home office. Cuando abrís la puertita de tu oficina, digamos, de esa habitación que determinaste como oficina, ¿cómo salís? ¿Tenés un cansancio quizás más físico? ¿Tenés un cansancio más mental? ¿Sentís que estás realmente agotada o agotado? ¿O en definitiva tenés energía para continuar esa vida familiar que es tan o más importante como la vida laboral? Y otra pregunta para empezar a hacerte, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad para vos? En el mapa de tu felicidad, ¿qué fotos querés sacar, ¿no? Pensando en el futuro. Y la felicidad es un concepto tan amplio, y cuando yo lo pregunto en los talleres presenciales y demás, y debatimos de esto, encontramos que la cantidad de cosas que metemos las personas en nuestros cerebros por el tema de la felicidad es impresionante. Pero sin ninguna duda, esa felicidad, buscada por todos, también aparece en la empresa, ¿no? ¿Qué es la felicidad en la empresa? ¿Qué sentís que es una empresa que le brinda felicidad a la gente que trabaja o a sus clientes o a las personas que la conducen, ¿no? ¿Qué es la felicidad en las compañías? Entonces, si empezamos a decodificar lo que está pasando, vamos a ver que estamos en caminos bastante opuestos. Mirá, hay una terminología que habla de la disfelicidad en los tiempos que corren, ¿no? Esto de no ser tan felices en las épocas que estamos, donde cualquiera de estas charlas que viste hoy de TP te van a encontrar el aumento del estrés, el aumento de la expectativa, el aumento de todo lo negativo y la disminución de todo lo positivo que teníamos con respecto al mundo laboral. Si el 85% de las personas no están comprometidas con su trabajo, que eso depende de la encuesta que mires, lo vas a encontrar. Imagínate que un dueño pyme está empujando el carro con 10 personas, de las cuales 1,5 empujan y hay 8,5 que están arriba del carro, ¿no? Porque obviamente después sí también vuelven ellos con esto de la energía limitada a la hora de volver a su casa, porque sienten que están empujando un carro en vez de tener 10 personas que empujen con ellos. Entonces, está bueno que, basado en los resultados, como decimos en el coaching, no, basado en tus resultados, ¿qué estamos haciendo mal? Porque si evidentemente tenemos mucha gente descomprometida, gente que ve que el ámbito laboral no es un ámbito de felicidad, seguramente estamos haciendo algo mal. Y a la hora de empezar a replantearnos, vamos a empezar a decodificar un poco cómo es el ser humano. Yo vengo del mundo de la programación neurolingüística. Nosotros hablamos en PNL de algo llamado intención positiva. ¿Qué es la intención positiva? Ese nanito que todos tenemos adentro que quiere que tengamos sensaciones bellas, emociones lindas,
que nos sintamos bien. Y sin ninguna duda, desde que vos te levantás hasta que te acostás, aunque te parezca mentira, inconscientemente estás tomando un montón de decisiones para sentirte bien. Desde el desayuno de la mañana, desde me baño o no me baño, desde la forma que vas al trabajo o trabajás en tu casa, desde qué me pongo, siempre hay una intención positiva atrás tuyo. ¿Qué pasa? Si somos buscadores de intenciones positivas y todo lo que hacemos es para sentirnos bien, empieza a aparecer una buena pregunta, ¿no? En tu jornada laboral, este sentirte bien, ¿está en el trabajo? ¿Cuánta felicidad le aporta el trabajo a tu vida? O hablamos de ser felices hasta que entramos a la jornada laboral, por decirlo de alguna manera, y seríamos felices cuando salimos. Porque si tu intención positiva, que es tu búsqueda de felicidad permanente, no está en este periodo, y seguramente estamos complicados. Porque evidentemente, saca la cuenta, mira la agenda de la semana pasada, ¿cuántas horas trabajaste? ¿Dormiste una cantidad? ¿Trabajaste una cantidad? Te quedan poquitas, si es que solamente tu intención positiva va a operar en las horas que estás fuera del mundo laboral. Obviamente vos podés decir, y bueno, sí, generalmente, ¿por qué el mundo del trabajo antes era diferente? Y porque cuando teníamos mucha necesidad, imagínate a alguien que tenga mucha necesidad de trabajar, y todos bajamos la dignidad, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, que miramos a veces con simpatía a trabajar afuera, y cuando uno va a trabajar afuera y tiene esa necesidad de incorporarse al mercado, vas a encontrar a jóvenes profesionales en cualquiera de estos países trabajando de trabajos que son mucho menos jerárquicos que los que tendrían acá. Bueno, obviamente ese aumento de necesidad hace que bajemos la dignidad y muchas veces aceptemos trabajar en lugares que no nos hacen felices para nada. Pero esa ecuación, digamos, lentamente va cambiando. Mira, mucho antes de la pandemia, ya en el 2015, la palabra Happiness to Work, buscada por Google, apareció como récord en 226.000 resultados. O sea, ya la gente se empezaba a dar cuenta que esto de trabajar en la felicidad tenía mucho sentido. ¿Y qué pasa para el mundo del trabajo, no? Que a veces decís, y yo manejo una empresa y cambió todo y no entiendo a la joven, a la gente nueva. Y bueno, obviamente cambió la percepción del éxito. Hoy en día hacer carrera en una empresa no está seguramente dentro de los parámetros o dentro del patrón de felicidad de muchos de los chicos que ingresan al mundo laboral. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, simplemente cambió la percepción del éxito. Hace un tiempo fui a una bodega acá en Argentina, en San Juan, que nos dedicamos a hacer unos buenos vinos, y un señor con mucho orgullo me dijo que hace 30 años que trabajaba en la empresa y había heredado el trabajo del padre que hacía 25 años más antes que él había trabajado ahí. Imagínate una familia, 55 años trabajando en la misma compañía. Hoy, si mirás para atrás, seguramente te darías cuenta que es un inviable. Las personas dejaron de entender el trabajo como un mero intercambio de tiempo por dinero. Antes era, bueno, dejo tantas horas, me llevo tanta plata para ser feliz afuera. Y obviamente eso es lo que ha cambiado en la mayoría de las personas hoy en día, ¿no? Pues estamos buscando que sea una búsqueda enriquecedora en la experiencia laboral en sí misma. No es que tengo que ponerme feliz o tener emociones positivas o sensaciones placenteras fuera del trabajo, sino que empezamos a entender que el trabajo tiene mucho que ver con esto. Mira, ¿cómo son las nuevas personas que trabajan en tu empresa? Y cómo sos vos, seguramente te sentirás identificada. Porque muchísimas veces, yo hablo con muchos empresarios pymes, no los terminan de entender, ¿no? Y si nosotros empezamos a ver que no son fieles, que están conectados, que buscan cosas rápidas, que buscan un life balance favorable, que no son burocráticos, que buscan dejar un legado, no pasar por una compañía sin que nadie se acuerde de ellos, valoran el tiempo libre, son flexibles laboralmente, buscan un propósito individual y grupal, ¿no? Son internacionales, ya hay una mirada totalmente internacional. Hay gente que necesita apoyo también, son colaborativos en esto de todos los co que bien nos decía Emilio anteriormente, no fracasan sino que aprenden y sobre todo no es gente no comprometida. Dicen, no están comprometidos. No, sí que están comprometidos, pero están comprometidos con sus valores, no con los valores de tu compañía seguramente. Acá en Argentina tenemos una compañía que ha logrado que su gente se haga el tatuaje de la empresa. Yo cuando le digo a los empresarios, le digo, ¿cuán lejos está tus personas de tatuarte con tu logo? Y tú dices, no, pero es un imposible. Bueno, evidentemente un imposible no, porque hay gente que se tatuó el logo de la compañía. Y es más, cuando la compañía cambió el logo, le pagaron el tatuaje, digamos, el refresh del tatuaje, ¿no?
Y si vos manejás una empresa o un equipo, pregúntate, ¿se tatuarían el logo de mi empresa o de mi equipo? Si estamos lejos de esto, seguramente nos falta mucho para trabajar. ¿Qué dice la balanza de la felicidad? Y mira, seguramente somos felices cuando tenemos cierta expectativa de algo y tenemos un resultado bastante mayor. Imagínate en un trabajo que vos tengas cierta expectativa y entres a un lugar y tengas mejores resultados y te va a dar obviamente felicidad. Si tus resultados son menores a tus expectativas, obviamente esto va a estar al revés. ¿Qué pasa? A veces creemos que nuestra empresa es distinta, en nuestra empresa entra otro tipo de gente, entran los de antes, ¿no? Los que querían trabajar mucho tiempo acá no miraban otros puestos. Y nosotros siempre te decimos que la empresa y el entorno son como un lago con tormenta. O sea, vos podés querer que el lago no se pique o esté el agua tranquila, pero si soplan vientos de cambio y se te van a hacer olas. Y es imposible que justamente en tu compañía no quieran ingresar estas nuevas personas, estas nuevas generaciones, esta nueva forma de ver el trabajo. Pues ya no es un tema generacional, es un tema justamente que tiene que ver con la mirada del trabajo. Y acá tenés dos caminos si manejás una empresa o un grupo, ¿no? O sea, tan simple como esto, o adaptamos las compañías a las nuevas necesidades de las personas, o adaptamos las personas a las necesidades de las compañías. Imagínate un camino o el otro. Si adaptás las personas a la compañía y vas a tener que forzar porque hay resistencia. Entonces vas a tener este efecto de esta persona que lleva el carro con 8 personas y media sentados arriba y solamente 1 y medio empujando. En cambio, si adaptamos las personas, digamos, adaptamos la compañía a las personas, sin ninguna duda va a aparecer otra sensación, otra emoción, otro clima que va a hacer que esto sea mucho más sencillo. Hay compañías que surfean esta ola y están teniendo una gran oportunidad de justamente hacer que el talento se acerque a ellas, tan simple como esto. Hay otras que se dejan revolcar por la ola y en vez de tener el placer de surfearla, obviamente terminan revolcados en la playa. ¿Qué pasa? Fíjate cómo son los millennials, ¿no? Son consumidores del mercado laboral, han nacido haciendo shopping en cuanto a la virtualidad y hoy en día hacen una compra comparativa de los trabajos que se alinean con sus necesidades, tan simple como esto. Veo que más me conviene, mi tiempo vale mucho, estoy comprometido conmigo, con mis valores, entonces elijo yo dónde ir a trabajar que esté alineado conmigo. Sin ninguna duda, y ya está pasando en muchísimos rubros, ¿no? Que las personas le están tomando entrevistas a las empresas. Antes, viste que las empresas tomábamos entrevistas a las personas, los poníamos ahí medio en fila, elegíamos, teníamos el dedito para ver quién nos convenía. Hoy en día vas a ver que el que vos elijas capaz no te eligió a vos. Y estamos buscando más un matching, ¿no? Más esto del Tinder, más esto de, bueno, yo te elijo a vos, pero vos también me tenés que elegir a mí. Porque en la medida que esto de necesidad y dignidad se empieza a compensar, ya no voy a tener que trabajar, digamos, bajando mi dignidad porque tengo mucha necesidad, sino voy a empezar a elegir a qué compañía voy a trabajar. Seguramente conocés esta página llamada Glassdoor o algunas que están acá abajo, donde en realidad las personas lo que hacen es justamente esto, ¿no? Le toman temperatura a la cultura de la organización y la vuelcan en este tipo de páginas. Glassdoor.com.ar, Comparably, hay varias que están ahí abajo también, CompuTrabajo. Entrá y poné el nombre de tu empresa. Fíjate cuántos puntos dice, porque las empresas empiezan a tener estrellitas como capacidad empleadora. Y si yo tengo que ir a trabajar a una estrella, a una compañía, que solamente tiene 2 estrellas, porque todos los que están hablan pestes de la cultura o de esta relación jerárquica que decíamos antes, y seguramente no voy a tener ganas de ir a trabajar ahí. Y si tengo que ir a trabajar ahí, me vas a tener que pagar una fortuna. Porque evidentemente es mucho mejor ir a trabajar en un clima laboral con 4 estrellas y media, con 5 estrellas, con 4 estrellas, donde la gente que está ahí te abre la puerta, por eso Glassdoor, ¿no? Puerta de vidrio, para que veas qué es lo que pasa realmente en la compañía. Y muchos empresarios no tienen ni idea que estas páginas existen, pero muchísimos, te diría el 90-95%. Solamente las multis se fijan qué pasa acá, pero todas o casi todas las compañías ya están en Glassdoor, ya están en CompuTrabajo, donde hay referencia de qué pasa adentro en esa cultura. Cuando yo te muestro esto, me puedes decir es un grupo de rock, me puedes decir que es antes de Cristo, después de Cristo, depende del país que estés. Alguien me dijo una vez, antes de Castillo y después de Castillo. Los argentinos decimos que es antes de Cristina y después de Cristina. Los chicos dicen que es antes del celular y después del celular. Pero lo que te traigo es que obviamente todos estos cambios que veníamos viendo nosotros ya desde el mundo laboral
se aceleraron exponencialmente antes del COVID y después del COVID, ¿no? Antes del coronavirus y después del coronavirus. Mirá, AC/DC, cuántas excepciones tiene, pero sin ninguna duda te lo quiero traer por esto. Porque no estamos viviendo un cambio de época o una época de cambio, sino que en realidad estamos en una época de cambio, está cambiando la época directamente. O sea, no es una época de cambios, sino es un cambio de época. Y obviamente cuando hay cambio de época, hay adaptaciones, gente que gana, gente que pierde. Dicen que los dinosaurios se transformaron en gallinas y siguen vivos entre nosotros. Y hoy en día los ves y decís, ¿este era un dinosaurio? Bueno, quizás andás a ver si han logrado en ese cambio de época que ellos tuvieron transformarse y llegar a nuestro mundo como gallinas. Obviamente las compañías van a tener que hacer eso si queremos seguir viviendo. El clima es el socio de tu compañía. A veces decimos, no, ¿quiénes son los socios? Y el socio tal accionista, tal socio, tal otra persona. El clima laboral es el socio de tu compañía. Si no tenés este socio, digamos, con un buen clima, de la misma manera que ponemos el aire en las oficinas, ¿no? A 25 grados centígrados para no gastar demasiada energía, justamente vamos a tener un socio muy complejo y muy complicado. Mira, hay dos formas de poner este clima. El clima del bienestar o el clima del malestar. No hay mucha vuelta. Si tu clima es el malestar, vas a tener ciertas consecuencias y el del bienestar es otro. Entonces, vamos a ver qué pasa en las personas cuando cambia el clima. Hicieron algún experimento alguna vez donde a ciertos actores los hicieron pasar por un montón de escenarios distintos diciéndoles que era una gira. En realidad era un experimento social. Entonces los llevaron a teatros llenos de gente para hacer la misma obra, los llevaron a pueblos con muy poquita gente, con teatros chiquititos, los llevaron a teatros sucios, a camarines limpios, y siempre probando a ver cómo salía la obra. Y obviamente, ¿qué encontraron? Que cuando el actor veía que el escenario era el que él quería, estaba la gente, estaban las luces y demás, los actores fluían a morir. En cambio, cuando el espectáculo era dado en un lugar para pocas personas, que quizás no estaba a la altura de lo que ellos pretendían, la obra salía realmente mal. Y nosotros, si estás acá y manejás una empresa, o tenés la capacidad de liderar algún grupo, o trabajás en recursos humanos, somos de alguna manera los facilitadores que ponemos ese escenario, ¿no? Justamente Emilio nos hacía la referencia de esto de sembrar o del agricultor, tiene mucho que ver con esto. Si nosotros realmente ponemos un escenario, un teatro, un lugar donde la gente pueda desplegar su mejor versión, no tengas duda que la va a sacar. Y si esas redes sociales, esos vínculos, ese clima es saludable, esto aparece. Entonces otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? A vos, para que completes en el chat si querés, es ¿cuál fue tu mejor momento? ¿Cuándo fue el momento que desplegaste tu mejor versión? ¿Dónde? ¿Con quiénes estabas? ¿En qué circunstancias? ¿Hace mucho que no estás en una compañía que te hace desplegar tu mejor versión? ¿La desplegás actualmente? Porque ver el resultado de lo que estás desplegando tiene mucho que ver seguramente con el escenario que estás actuando. Entonces, si realmente te ves que en los últimos años estás apagado, que en realidad no es tu mejor versión, bueno, obviamente depende de vos, pero mucho también depende de ese entorno. Si estamos en una pecera con agua turbia, y generalmente viste que los peces no se los ve tan brillantes, no se mueven tanto, y sabemos lo que pasa si no cambiamos el agua al poco tiempo. Entonces, vamos a empezar a ver, ¿no? Algunas cositas en este corto lapso. ¿Cuánta infelicidad, digamos, le cuesta, digamos, a las empresas tener un clima de infelicidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta la infelicidad de las personas en la organización? Y tiene un costo súper elevado, no tengan ninguna duda. Más sueldos, más rotación, más control, más pérdida de información, más ausentismo, más clientes enojados por sobre todas las cosas, ¿no? Más falta de liderazgo, más compartimiento estanco. Los números hablan solos. O sea, trabajar en el clima laboral tiene muchísimo, muchísimo sentido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos equivocamos, decimos, bueno, enmascaremos esto de la felicidad laboral y le ponemos un metegol en el bar, que se entretengan ahí. Y sin ninguna duda, eso no es la felicidad del trabajo. La felicidad del trabajo no es el metegol en el bar, no es cuando gana la mediocridad, no es sentir que a la empresa le da lo mismo lo que vos hagas. Obviamente, si nadie te reconoce ni por una cosa ni por la otra, ni se fija en lo que haces, evidentemente estamos lejos de la felicidad laboral. La felicidad laboral obviamente no está en esas reuniones infinitas que no tienen sentido, no está en la cultura del miedo, sin ninguna duda, ¿no? Hablábamos antes que más miedo, menos resultados, tan simple como esto. El que no te pidan sugerencias, la falta de equipo y trabajar en grupo todo el tiempo.
hacerte perder el tiempo con algún capricho de algún líder jerárquico y sin ninguna duda no premiar los buenos ejemplos. Esto sin ninguna duda no es la felicidad laboral. Vamos a hacer al revés, ¿no? Empecemos a pensar cómo serían los resultados de una empresa con trabajadores inmersos en la cultura de la felicidad laboral. Sin ninguna duda, ya te estás dando cuenta que esto es distinto y lo experimentás todos los días. Pero sobre todo, quiero llegar a la pregunta que te había hecho al principio. Más allá de los resultados en números, las compañías no saben que producen otro resultado. Y sin ninguna duda, el otro resultado que producen es la pregunta con la cual arrancamos. ¿Cómo llegan a su casa las personas que trabajaron todo el día en tu empresa y se enfrentan a la familia? Porque ese también es un resultado de tu compañía. Y aunque quizás nunca te pusiste a pensar, no tengas duda que ese resultado es el que quizás más impacta en el entorno de la sociedad. A veces hablamos de que los chicos no son comprometidos con el trabajo. Y si tu primera respuesta fue, ¿no? Y sí, si mi papá vino toda la vida enojado con el trabajo, endiablado con su jefe y hablando mal de la jornada laboral, y yo escuché esto de que era chiquitito, hasta que justamente tuve capacidad de darme cuenta de lo que estaba pasando, y obviamente la palabra trabajo no está neuroconfigurada con algo que tenga que ver con la felicidad. Entonces, ¿sabés lo que logran las buenas emociones en las empresas? Obviamente más familia, más salud, más compromiso, más sensaciones de pertenecer, obviamente menos divorcios. ¿Quién no conoce a alguien que se ha enfermado por el trabajo? No, tuvo esto, tuvo lo otro. Cuando vos hurgás un poquito en su emocionalidad laboral, te das cuenta que obviamente la pasa realmente mal. No tengas duda que el cuerpo no habla de otra manera con las enfermedades. Entonces, empezar a ver, ¿no? De chico a mí me pasó una vez que se me cayó la ceja, chicos, de los que están escuchando. Se me cayó la ceja, así, literal. No lo podía creer. Y obviamente lo que hice primero fue renunciar al trabajo. No tengas duda que la ceja mágicamente al poco tiempo empezó a crecer normalmente. El cuerpo habla. Menos mal que a mí me tocó la ceja, que fue temporal. Obviamente incómodo, ¿no? Porque imagínate que andar con una ceja menos y me tenía que andar medio maquillando para que no quede mal. Date cuenta lo importante que es esa vuelta a casa. Y cuando yo realmente, digamos, le doto a mis personas de buena emocionalidad, y una es cuando le doy los recursos para los problemas que tienen que resolver, ¿no? O sea, si yo en realidad tengo la habilidad de darles mayores problemas que sus recursos, y eso es estrés. Si yo en realidad veo que los problemas que les doy son, digamos, alcanzables por los recursos que tengan, ya sea por los de equipo que le forme, ya sea por los recursos que le ponga la compañía, o por sus recursos, digamos, intelectuales, y esta ecuación tiene que ver mucho más con la felicidad, y el otro sub y baja de más problemas y menos recursos, seguramente no sea así. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer, porque evidentemente hasta ahora esto, digamos, tiene que ver con algo llamado la cultura de la organización, ¿no? Yo puedo armar una cultura de la felicidad. Imagínate un empresario, nosotros le vendemos cultura de la felicidad a las compañías. Le hablamos de esto y te dicen, ¿cultura de la felicidad? ¿Qué es esto, no? Ahora lo empiezan a ver, 5 años antes era chino básico. ¿Pero qué es la cultura de la organización? Sin ninguna duda hay un montón de definiciones de cultura. La que a mí me gusta para darte sencilla y simple es que son las ideas, los valores, las costumbres y los comportamientos de la organización, ¿no? Si todos paran el auto de una manera determinada en la plaza de estacionamiento, eso es cultura. Entonces acá tenés un gran punto para empezar a ver. Nosotros en la PNL hablamos del estado presente y el estado deseado. Entonces decimos, bueno, ¿qué cultura tenemos y cuál es la cultura que queremos? Tan simple como esto. Emilio nos hablaba de un tránsito. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que transitar de dónde estamos a dónde queremos ir. ¿Qué pasa? Igual que el GPS, si vos no le decís a dónde estás y a dónde querés ir, y sí, seguramente va a ser muy difícil que el GPS te dé una ruta. Entonces, en vez de quedarnos con estas definiciones larguísimas de cultura y demás, quiero que te quedes con esta que te di recién, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Qué es lo que ocurre en esa organización? Para los individuos decimos que el carácter es el destino. Una persona con carácter, sabemos que construye su destino, sabe lo que quiere, lo logra. Para las organizaciones, la cultura es el destino. A veces queremos que no, sacamos un producto nuevo, está todo bien. Obviamente el mercado te da posibilidades, oportunidades, pero si no tenemos las fortalezas necesarias para enfrentarlo, evidentemente va a ser simplemente algo solamente esporádico.
Entonces, si empezamos a entender que la cultura es clave y trabajar en la cultura es clave, vamos a empezar a crear ese clima de bienestar. Ya lo decía Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia del desayunar. Vos podés armar una estrategia maravillosa, se juntan las personas que la tienen que implementar en el desayuno, dicen, no, mira, esto no lo hacemos y se acabó la estrategia. O lo hacemos mal, o no participamos. Entonces, date cuenta cómo esas dos turbinas de avión, lo importante y lo urgente, la cultura y la gente por una turbina, los resultados y lo que sería la estrategia por el otro, tienen que andar muy parejas. Porque crear cultura es crear un legado. Date cuenta que si vos tenés una compañía, en algún momento la vas a tener que dar a tus hijos, a tus nietos, y nos pasa mucho, los que trabajamos en algunas empresas familiares, vemos que este legado es totalmente cultural. Más allá de un cliente que puedas traspasar en el tiempo, hoy 100% volátiles, lo único que vas a poder trasladar es justamente el legado, es justamente la cultura, que es lo que va pasando de generación en generación en cualquier compañía. Y para eso tenés que tener el propósito claro. Cuando la empresa tiene el propósito claro, sin ninguna duda, vas a ver que esta bandera de qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos lograr, va a ser que se va trasladando a toda la organización. Y cuando el propósito los involucra, ni te cuento. Todos queremos pertenecer a un equipo que tenga un gran propósito. Mira esta publicidad para que veas si esta gente no tiene el propósito claro. Ninguna marca nace para desaparecer. Ninguna se crea con esperanza de no ser necesaria. Ninguna, salvo nosotros. Somos la única marca que lucha para un día dejar de existir. Trabajamos para que en un futuro no muy lejano Cerremos nuestras puertas. ¡No vayamos a casa! No queremos tener un plan para el siglo XXII. Lo que realmente buscamos, Anhelamos, ansiamos, es no existir. porque el día en que dejemos de existir, Será porque el cáncer habrá dejado de existir. Nuestro propósito en la Tierra se habrá cumplido. Ausente el cáncer, nos extinguiremos. Daremos una linda fiesta de despedida. será un grandioso fracaso de marca. La conquista final de nuestro propósito. Por eso te pedí, Te invocamos. Rogamos. ayúdanos a desaparecer. Aquí, ahora. ¿Cómo? Haciendo deporte, comiendo sano, liberando estrés, dejando el cigarrillo. Haciéndote depistajes oncológicos. Así un día podremos decir, Bye. Misión cumplida. Hagamos de esta lucha una lucha común. para que nuestros centros se cierren, nuestra máquina se apague y este logo desaparezca. Somos Oncosalud. Cumplimos 30 años y no estamos celebrando. Estamos luchando para no estar aquí en los próximos 30 años. Somos Oncosalud. El más exitoso fracaso de marca. Una marca en la noble misión de desaparecer. ¿Te unes a la lucha? Bien. Imagino que seguramente te habrá llegado una fibra emocional con el mensaje. Y sin ninguna duda, esta gente, que son los que trabajan en la compañía, tienen este propósito y lo sienten. Entonces, imagínate que justamente hablábamos del tatuaje, ¿no? ¿Estas personas se tatuarían a Oncosalud? Y es muy probable que sí. Porque ese propósito que te involucre, estoy adelantando el power, disculpe que se corrió un poquito, este propósito que te involucre, este propósito que realmente hace que el clima sea de una manera determinada y sin ninguna duda trabaja mucho para que este clima de felicidad laboral empiece a aparecer. Entonces date cuenta cómo la cultura hace que justamente tengamos estas ganas de pertenecer a un equipo como este, ¿no? Con un propósito claro. Nadie quiere trabajar por el propósito de que el dueño se llene de plata. Olvídate, es totalmente ajeno a cualquier realidad de los chicos de hoy en día. Están pensando en dejar un propósito, en dejar un legado, en justamente tener una visión y perseguirla. Mirá sapos.com, ¿no? Si persigues una visión y no el dinero, pronto el dinero empezará a seguirte. Y muchos de los líderes hoy que hablan del triple impacto, esto de no solamente pensemos en la rentabilidad, sino tengamos un propósito entre todos, justamente que tenga que ver con el medio ambiente, con la contribución social, con el hecho de ver a quién ponemos en el medio, en la compañía, hace que la felicidad la verdad exista. Sin principios no somos nada y sin cultura la compañía tampoco. Y para que te preguntes, ¿no tenemos claro en nuestro equipo cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es el propósito? Para que la gente se involucre, tenga ese escenario que realmente quiero tener. Y hoy tenés una gran oportunidad, porque como cambiaron las reglas del juego, la pandemia voló un poco todo lo que conocíamos en el mundo laboral. Entonces tenés la oportunidad, si hasta ahora no tuviste, digamos, las herramientas necesarias,
para barajar con tu equipo, con tu empresa y dar de vuelta, ¿no? Para redefinir el propósito, para buscar que realmente la gente tenga ganas de ir a trabajar porque está cumpliendo una gran misión. Porque si en el futuro querés tener un bosque, obviamente en algún momento tenés que plantar los árboles, y si hasta ahora no empezaste a plantarlos, por quizás una estructura vieja, una organización que no había visto este cambio en el mundo laboral, nada mejor que empezar a hacerlo. En cada empresa hay embajadores naturales de esto. Hay embajadores de personas que realmente quieren este clima de bienestar. Obviamente reconocerlo es un gran incentivo para empezar a trabajar. Esto de sembrar una nueva cultura tiene que ver con un cambio estratégico que es a quién ponemos en el medio. Porque mira, a veces pensamos que lo que valoran los colaboradores, mirá esta compañía, ¿no? Pensaron que eran los buenos salarios, la estabilidad, las oportunidades, el reconocimiento, pero un día le hicimos una encuesta a la gente que valoraban los empleados y nos dimos cuenta que los cambios eran notables. Imagínate, el sentirse involucrado que lo habían puesto último, según la compañía, pasó a ser primero. A un equipo de fútbol que yo tengo la suerte de coachear, le pregunté, ¿qué tiene que pasar para que la rompas, para que juegas bien, para que sea tu partido? Dijo, sentirme parte de este equipo, ¿no? Porque cuando las personas no se sienten parte, cuando el líder no arma esas redes, que bien decía Emilio anteriormente, y sí, obviamente no sentirme involucrado hace que baje sin ninguna duda mi rendimiento. Fíjate que los buenos salarios aparecieron como tercero y el reconocimiento como segundo, ¿no? ¿Cuántas compañías, digamos, no ejercen esta gran función de reconocer a las personas para que realmente se sientan bien? Y date cuenta cómo manejamos mal una palabra. Estamos siempre hablando de retener talento. Y se ve en todos los ámbitos de recursos humanos. Si yo quiero retener es porque se me quieren ir, ¿no? Entonces, quiero invitarte a cambiar la palabra, a cambiar la cultura, es cuidar y fidelizar. Eso es la cultura de la felicidad. Quiero ir cerrando con esto y haciéndote acordar de que cuando éramos chicos nos explicaban las palabras mágicas. Por favor, gracias. Seguramente se las habrás explicado a tus hijos o te las habrán explicado a vos. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con poner las personas en el medio, en el centro, y empezar a hablar de igual a igual, empezar a pedir, por favor. Cuando estamos en el mundo de lo incierto, es porque no hay nada cierto. Entonces, cuanto más opiniones pidamos, sin ninguna duda, vamos a tener mayor felicidad laboral. ¿Qué pasaríamos si transformamos a nuestros colaboradores como nuestros principales clientes? Y ahí tenés una gran pregunta para empezar a cambiar la cultura. Siempre pensamos qué pasa en el cliente, qué necesita, qué no necesita, cómo está, cómo trabaja, quién lo atiende. Bueno, si cambiás y decís, mira, el principal cliente que tenemos no está fuera de la compañía, está adentro. Si yo tengo a mi principal cliente adentro, sin ninguna duda, vas a ver cómo estos clientes que tengo adentro van a trabajar bien con esos clientes que tenés afuera. Porque ¿quién cuida a tus clientes del exterior? Justamente tus clientes interiores. Entonces date cuenta que los clientes no son lo primero, dice Richard Branson. Los primeros son los colaboradores. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes y es una gran herramienta para cambiar justamente esta forma de ver el mundo del trabajo. Entonces pregúntate, ¿no? ¿Cuál sería nuestra propuesta de valor a una persona que quiere trabajar en una compañía que tenga justamente esta ventaja? Acá el principal cliente sos vos y vamos a estar justamente alrededor tuyo para que esto ocurra. Entonces, para redondear, si vinimos a este mundo a ser felices, ¿por qué no diseñar compañías para que sean lugar en el mundo y todos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes tengamos ganas de decir, mirá qué bueno, ¿no? Arranca la semana, tengo un desafío, no tengo un problema, tengo ganas de ver al equipo, desafiarnos e ir a trabajar. Hasta acá el tema de la presentación, voy a salir de aquí. No sé, chicos, si me están escuchando. Connection established.